Hola, hola, ¿cómo están? Nuevo capítulo del podcast. Un saludo, Jan, en los controles. Muchas gracias, amigo, como siempre. Y en este capítulo vamos a hablar sobre innovación social, emprendimiento social y por qué nos debería importar esto. Antes de presentar a nuestro invitado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Créeme que esas 5 estrellas que nos colocan en Spotify nos vienen muy bien para seguir creciendo. Aprovechamos de agradecer a la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez por facilitarnos sus instalaciones. Y ahora sí, hoy recibo a Javier Fuentes, ingeniero comercial, que durante tu época universitaria creó Microemprende, después Agua Equilibra, participaste en el Festival Internacional de Innovación Social, trajiste esta tremenda iniciativa acá a la zona Viña del Mar, y hoy día presidente de una fundación que se llama Begin Anew, Empezar de Nuevo, que la creaste, estaba en Estados Unidos, la trajiste a Chile hace 3 años, y actualmente gerente general de Sustrend, una consultora de sustentabilidad. Bienvenido, Javi. ¿Cómo estás? ¿Te presentas bien? Perfecto. Hola Edu, gracias por la invitación. Así que encantado de conversar hoy día de muchos temas sobre social, emprendimiento, etc. Vamos a ver, oye, quiero partir por tu historia. Vamos a llegar al momento más famoso tuyo hoy día, ¿no? Que está ahí en tendencia. Vamos a explicar eso más adelante. Pero, ¿cuándo partió en este bichito del emprendimiento? Y la primera pregunta al tiro, ¿qué es innovación social, emprendimiento social? ¿Por qué es distinto a los negocios, quizás una mirada más tradicional del mundo de los negocios? Sí, mira, la verdad que mi ingreso a este mundo social de impacto de emprendimiento fue en la U. ¿Ya? Yo cuando entré a la universidad estudié primero ingeniería en transporte, no sabía mucho qué hacer con mi vida laboral y después me metí a comercial. Y ahí entendí como el tema de los negocios. Primero participé en una fundación que era bien conocida en Viña, que es Reñaca Más Alto. ¿Ya? Y ahí como que fue mi primer ingreso, como, oye, mira, interesante A este esto. lado como más social, por llamarlo Sí, de una manera. sí. Como... Sí, que al final siempre vemos como el lado social, como el padre Hurtado, así como la persona que... Y en verdad no, es ahí donde están las cosas, donde están quizás negocio, emprendimiento, proyecto, etcétera. Y para mí el impacto social o lo que tiene relación al mundo social en temas de emprendimiento es tratar de solucionar una problemática que quizás la estamos viendo y que esa problemática puede escalar y se puede generar una solución. Ya, o sea, en el fondo, como mirando una definición, una aproximación al mundo de los negocios es solucionar un problema. Y este lado, en este caso, esta problemática tiene un carácter o tiene un tinte un poquito más social, como de ayudar a las personas. O sea, por ahí va como la diferencia, ¿sentís tú? Sí, puede ser, pero la ayuda a las personas al final es a través de la resolución de un problema y que eso se puede transformar en un negocio, ya que no se mire mal tampoco, Ya. pero que eso te puede dar para vivir, que eso te puede generar réditos personales y está perfecto. Ya, y ahí entonces en la U, a través de esta fundación, dijiste, oye, por aquí, parece que por aquí va el camino. Algo que tú, como que, no sé, fue como una sensibilidad o una aproximación. Dijiste, esto está interesante para dedicarme a esto. Sí, sí. Entramos con Microemprende, era una fundación que tenía el objetivo de asesorar emprendimiento y negocio de familias de escasos recursos. Trabajamos también con la Adolfo Ibáñez, de hecho, con un curso de emprendimiento, en donde ellos tenían que, me acuerdo, hacer una verdulería, me acuerdo, y una carnicería, los de primer año. También trabajamos con la Andrés Bello, y el objetivo era asesorar negocios de familia, así como que de repente vendían, me acuerdo, temas para los animales, que ellos compraban, ponte tú, a 10 y ¿Ya? vendían a 8. ¿Cachai? Entonces, ese Ya. tipo de cosas que son de repente muy sencillas, nosotros tratamos de solucionarlo. Y ahí partimos como en el mundo de las fundaciones, creé otra después con otros amigos. Y ahí nos dimos cuenta que quizás hay algo interesante, ¿ya? Y que se puede complementar también con la vida laboral. Claro, hoy día hablar de fundaciones es un tema un poco delicado, pero en su minuto son historias de años atrás, donde en el fondo lo que tú también buscabas era como aproximar y tratar de aplicar algunas cosas que estáis viendo en la U en su minuto o que conociste como en tu carrera de ingeniería comercial y empezar a darte cuenta que, claro, de repente los negocios tienen esa cuestión como de que o sea, sacaste mal una cuenta y la persona que está en un negocio de barrio de repente no tiene las herramientas como para enfrentar el mundo laboral o un negocio que sea altamente competitivo. No sé si te pasó o viste. De todas maneras. Y también que no tienen los contactos necesarios para llegar con un producto que de repente tiene mucho valor, que de repente haciendo un par de acciones o contactándolo con algunas personas les puede ir bien. Si al final de eso se trata también. Ya, y eso era Microemprende, como la primera Sí. fundación. Era la fundación, ¿cierto? Era una fundación, sí, técnicamente era una corporación, pero que es Ya, muy parecida a una fundación. sí, sí. Primero ahí nace Microemprende y después ese es como el camino que me abre también para llegar a después a Agua Equilibra y Begin Anew y todo esto que tú mencionaste. Ya, perfecto. Yo entiendo ahí que en la historia tú conociste un personaje que se va a repetir harto en tu historia.
Y que fuiste a pedir un consejo, ¿no? Algo así. Sí, sí. ¿Es un consejo lo que le pediste? ¿Qué fue? ¿Una orientación? A ver, cuando creamos Microemprende, que es una fundación, obviamente nosotros veníamos, los que estábamos en la fundación, nosotros veníamos del lado más de negocio, éramos generalmente algunos ingenieros comerciales y dijimos, ya, pero porque la fundación al final el gran problema es el financiamiento. ¿Cómo hacemos para que esto no sea un problema habitual? Ya, ¿por qué no creamos una empresa que pueda financiar la fundación? ¿Ya? Entonces dijimos ya, creamos una empresa de agua que con las ventas podamos financiar Microemprende. Entonces ahí voy a Julián Ugarte, que es un amigo hoy día, que él tiene Social Lab, ya para los que conocen Social Lab, que en ese minuto lo que hacía Social Lab principalmente era como agarrar emprendimientos que generan impacto, pero de alto impacto, y luego como que los potenciaba, era como una aceleradora. Ya, una aceleradora. Sí. Y ahí Julián me dice como, mira, está bueno tu proyecto, y me dice algo muy extraño que yo nunca quizás lo iba a pensar, me dice, oye, ¿y tú sabes que en África los niños se mueren cada 15 segundos por consumir agua contaminada? ¿Por qué no hacía algo para ello? Eso me dice. Y yo, como yo venía por otra cosa, Claro, hablar de África... Así como, pero Julián, yo te estoy preguntando por claro, Microemprende, ¿cómo claro. qué onda? Y uno África siempre lo tenía en la mente como ese continente pobre, con algunas imágenes de referencia. Y como bien lejano a nosotros, ¿no? Muy lejano. O sea, no solo geográficamente, sino que culturalmente. Culturalmente, y al final la referencia que uno tenía de África era como pobreza, guerra, y esa foto clásica del niño, Sí. la del niño buitre, no me Sí, acuerdo como cuál era. nutrido, esa. Y que el fotógrafo después tiene una historia que él se mata porque no hizo nada sobre ese niño. Entonces, esa era la referencia. Y fue como, y vuelvo a Viña, porque esto fue en Santiago, y parto investigando sobre África, los problemas, si era real o no el dato que él me había dado, y realmente ahí, me acuerdo que en ese entonces, esto fue el 2015, ahí los niños se morían cada más o menos 30 segundos, cada 30 segundos se moría un niño por consumir agua en mal estado. Ese era el dato. Sí, ese era el dato en ese minuto. Oh, Que fuerte, es brutal, obvio. es brutal. Ahí hablo con mis amigos que estábamos diseñando este proyecto, y fue como... ¿Sabéis qué? Está interesante, hagamos algo distinto, hablamos con una agencia de comunicación. Pero lo del agua fue coincidencia, o sea, tú querías una empresa de agua que... Sí, fue coincidencia. Y aparece Julián con este dato sobre el agua, sí. O sea, todo conectó, pero... Sí, fue coincidencia. Pero fue una hermosa coincidencia. Fue una hermosa coincidencia, también fue como algo como, ya seamos innovadores y distintos, quizá acá en Chile hay hartas cosas, entonces ya hagamos esto. Y partimos buscando y ahí creamos Equilibria, que es una marca de agua, en el cual a través de la venta de estos productos nosotros íbamos a generar utilidades que nos permitieran excavar pozos de agua en África. ¿Con quién en ese entonces? No sabemos. Ya, pero espérate, antes de entrar a eso, la pregunta del millón es, ¿y por qué con la plata no quedártela en el bolsillo? Si esa es la pregunta del millón, ¿o no? Porque al final estamos en la universidad, queríamos ser quizá un poco más disruptivos, más innovadores, más distintos, y entendimos que había una problemática y a través también de la experiencia que nosotros habíamos tenido en la fundación, entendimos que no todo lo que uno tiene que hacer en negocio o proyecto tiene que ser como rentable económicamente. Si al final, yo por lo menos, después de toda la experiencia que he vivido, o sea, todo lo que yo ganaba en conocer a gente, en ver proyectos, en viajar a África o distintos lugares, para mí ha sido mucho más beneficioso que quizás tener plata en un negocio que puedo haber hecho cuando tenía 18 años. Ya, o sea, siempre desde el minuto 0, 1, o sea, con una misión de que esta cuestión es para hacer algo mucho más grande que solo ganar lucas. Sí, entendiendo que obviamente que todos queremos ganar lucas y que nos vaya bien y estar estable, etcétera, pero también hay cosas que uno hace, que es una de las preguntas que siempre me hacían, ya, pero ¿por qué no hace otra cosa, un negocio? En la vida al final uno hace muchas cosas, ¿cachai? Y hacer una fundación en ese tiempo también es como tener algo distinto en el qué hacer de uno. Y eso no quiere decir que va a ser tu vida y que el día de mañana vas a ganar poca plata, porque es el cuestionamiento generalmente que me hacen y mi mamá pensaba que yo era como el padre Hurtado. Pero no, es parte del complemento de la vida de uno. El chuzo y la camioneta verde es coincidencia. O sea, coincidencia que yo tengo eso y él, ¿cachai? Ya, pero o sea, parte, lo que siempre te cuestionaron, entre comillas, era eso. O sea, un poco, yo creo que cuando nosotros nos conocimos en esta época de Agua Equilibria, de esos años que estoy mencionando, eran como dos cosas. O sea, uno, ¿por qué no eres la persona que quiere llenarse sus bolsillos? O sea, ¿por qué eres como ese bicho raro? Y la segunda era, ¿por qué en África y por qué no te preocupáis del agua o de la gente acá en Viña? Esa es la pregunta que me han hecho desde que estoy trabajando en África. Y las respuestas pueden ser variadas. Y mi respuesta generalmente es como, yo creo que cualquier ayuda, independientemente de quién es, en África, Chile, donde sea, si es un animal aparte o lo que sea, no puede ser cuestionable. Ese es mi primer razonamiento. O sea, lo primero que te viene a la cabeza cuando te dicen, ¿y por qué no vives en Viña? Lo primero es que yo creo que cualquier ayuda no puede ser cuestionable porque es una ayuda, ¿ya? Ahora, vamos al trasfondo y quizá, claro, en Chile hay mucha necesidad, en África, porque al final la otra respuesta es como, ya, pero en África las personas no tienen agua. Y ahí nos metemos en una conversación que puede durar años, ¿ya? Para mí lo más importante es que estamos haciendo algo positivo, que le estamos cambiando la vida a las personas, y eso que después quizás te voy a contar, pero
para mí las personas, por ejemplo, cuando viajan a África, siempre uno dice que cuando uno viaja a África es más África lo que te ayuda a ti, más lo que uno le puede ayudar a África. ¿Ya? Entonces, la ayuda personal también es súper importante para que después uno se pueda desenvolver bien en la sociedad y pueda generar más ayuda, etc. Mi llamado siempre es ayudar, independientemente a quién, pero a hacer acciones de ayuda. Ya, perfecto. Y entonces Agua Equilibra buscaba un poquito eso. De hecho, el nombre tenía que ver con equilibrar el mundo en Sí. ese sentido. O sea, es Sí. como... De hecho, la parte de marketing era esa. Nosotros hicimos muchas estupideces con 0.000 en el bolsillo. De hecho, cuando teníamos Equilibra, nosotros te contaba que partimos vendiendo agua en París, en las tiendas. Ya teníamos hay un tema de las botellas en la parte de mujer, me acuerdo. Nadie me preguntó con quién hacíamos los Ya, pozos. pero ¿cómo llegaste a París? Así... Un amigo que trabajaba en París, le Ok. dije, mira, tengo este producto. Visualmente era súper entretenido, porque eran unos iconos que nos hizo un diseñador bien entretenido, que tenía toda una onda que era como equilibrar el mundo y lo bueno que hacía, o sea, lo malo que podía hacer lo podía equilibrar tomando agua, ¿cachai? Y ahí como que neteaba y como y tenía todo un tema. Ya. Pero nadie me preguntó con quién hacía los pozos y en ese minuto, cuando hicimos la marca, le escribí a varias fundaciones en Estados Unidos que nosotros teníamos recursos para financiar pozos y nadie me respondía. Pero dije, filo, lancemos la marca igual, vendíamos en París, oye, los que hacen pozos, yo internamente como, sí, pero no sé con quién. Eso, pero un problema más adelante. El dijiste tú. problema era que no sabía con quién hacer un pozo. Juntemos las lucas y después resolvemos Juntemos los... pero Ya. ya tenía la luca y no sabía con quién hacer un pozo. ¿Cachai? Ese era un gran problema. Y ahí me acuerdo que dijimos una vez, ¿por qué no queríamos hacer un comercial? Y la agencia de marketing que teníamos al lado nos aleonaban todo lo que hacíamos. Agarramos una lista de puro WhatsApp de puros famosos y le escribimos a los famosos, oye, ¿quieren grabar un comercial con nosotros? Con 0 pesos. ¿Quieren grabar un comercial con nosotros? Nos contestaron 10 de los 100 que le enviamos el mensaje. Pancho Melo, Fernando Goyo, Guru Guru, un montón de buenos. Fuimos a grabar un comercial a Santiago. Nos juntamos unas lucas, como me acuerdo, como 2 millones de pesos. Contratamos un estudio así como este, pero con cámara. Nos sentíamos unas estrellas porque había un chef que nos cocinaba, no sé qué, grabábamos con Fernando Goy, con la Magdalena Müller. Un montón de... con el... ¿Cómo se llama? Lucero, el... ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿De qué Carol Dance, ¿cachai? Bueno, con un montón de personas grabamos un comercial. Mencionaste a Carol Dance. Sí, es que también grabó en ese tiempo, estoy hablando del 2016. Guru Guru también grabó con su... Es que tú no cachai que Jan está listo para censurar así como Ah, cualquier ya. minuto. Ya, no, pero lo cuento solamente ya porque fue parte de quienes nosotros grabamos. Perfecto. Y ese comercial, obviamente no salió en ningún lado. Tuvimos, no sé, 10 visualizaciones, ¿cachai? Pero entonces fue uno de los aprendizajes que tuvimos. ¿Por qué no salió en ningún lado? No, porque al final nuestro sueño cuando somos chicos y que creemos que esto va a ser viral, va a ser distinto, va a ser innovador, y al final era un video que como cientos de miles de millones de videos están en YouTube y al final quedan ahí. Fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje. Sí. Todo aprendizaje. Sí. Listo. Ya, pero entonces, ¿por qué fuiste a buscar famosos? ¿Por qué quisiste como amplificarlo desde esa lógica? Cuando grabamos este comercial Sí, po. al principio, porque al final queríamos que nuestra marca se hiciera viral, se hiciera conocida. Nosotros no teníamos un peso para ponerle en la marca. Más allá de lo que estábamos en París, no teníamos camiones para distribuir, no teníamos plata. Nosotros seguíamos en la universidad, no teníamos plata para meter la publicidad, no teníamos nada. Entonces queríamos que la gente nos creyera, o las marcas, o alguien nos creyera en base al modelo, al trasfondo que era África. Pero ahí Ya. entendimos también que a la gente tampoco le interesa mucho África. Ya, pero es que eso te iba a decir, porque al final como que trataste de conectar con la causa, en el fondo, que eso Sí. también es una ventaja, en el buen sentido. O sea, si yo tengo una marca, no sé, de alfajores, y ir a contactar a Pancho Melo para crear un comercial de alfajores, me decís, dale, pero te cobro. Sí. O sea, obvio. Po, No, o sea, en este momento todos fueron gratis. Ahí tampoco las redes sociales, Instagram no era como tan viral como hoy día. ya. Ya estamos hablando del 2016, que O sea, Instagram estaba, pero no era tan... Pero para llegar a contactar a ese tipo de personas y que te apoyaran en esto era porque creyeron en lo que tú estabas haciendo, que era una cuestión mucho más trascendente Sí, que solo el... Sí, pero después de llegar a las marcas o los canales de televisión para que esto lo pudiesen transmitir, era distinto. Pero fue un aprendizaje y ahí quedó. Ya. ¿Y qué pasó en Agua Equilibra? Después montaste un poquito el negocio de agua como en botella, después Sí. lo pasaste a bidones. Sí. Partimos vendiendo las botellas chicas, después nos Sí. dimos cuenta que en verdad las botellas chicas, si nosotros estamos haciendo un bien, las botellas chicas son súper contaminantes. Entonces decidimos pasar al formato de 20 litros. En este proceso, nosotros no sabíamos con quién hacer un pozo, pero un día viendo Televisión Nacional, TVN, Espérate, es que... Ya, ok, pasó. Lo que pasa es que nosotros las menciones a los que no nos auspician el programa las tenemos limitadas, pero el Jan se encarga de eso, no te Ya, preocupes. la vamos. censura. Sí, vamos. ya. Este canal de televisión, yo veo Un canal amigo, Sí, ¿cachai? Eso deberíamos decir, ¿no? Un canal amigo. Un canal Ok. amigo. Estoy viendo un día un reportaje de un chileno que hace pozos de agua en África. Coincidencia. Y fue como, es como lo que necesitábamos.
justo me escribió una amiga y me dice, O sea, oye, justo este Justo. canal hace un reportaje sobre Sí. alguien que hacía pozo. Que no, es hay lo un que a ti te- chileno, hay un chileno. O sea, muy hay un, o interesante. sea, bueno, hay un chileno en todos lados, también dicen Sí. eso, pero hay un chileno haciendo pozo de agua en África que era la mitad que te faltaba a ti. Así es, que era la parte casi más importante del proyecto. Ese mismo día lo contacté, se llama Einer Rubilar, que ya somos amigos hace cerca de 9 años. Y le digo, Einer, tenemos una empresa que se llama Equilibra que te queremos financiar parte de los pozos que tú haces. Él había construido una fundación en Estados Unidos que se llama Begin Anew y ya mucho tiempo tratando de hacer pozos, pero obviamente le costaba encontrar financiamiento. Claro, y a él le faltaba la parte que ustedes tenían, que él no tenía Claro, financiamiento, y sí. ustedes sí. Así que ahí nos hicimos amigos, le dije, mira, te paso, le pasé la primera plata, me acuerdo, de un pozo, que después, 2 meses después, me envió los videos de los niños tomando agua de ese pozo, que fue una cosa muy emocionante. Y después yo dije, ¿sabéis qué? Necesitamos más plata para Más hacer pozo, pozo. más, Sí. más plata, más pozo, más gente. Ya, pero espérate, entonces, ¿a él cuánto le costaba, a Einer, cuánto le costaba hacer un pozo? En ese tiempo eran cerca, entre los 2.000 y $2.500 un pozo. Ya, entonces, 2.500. Sí. Tú conseguías $2.500, se lo mandabas a esta persona, que él tomaba esos $2.500 y construía literalmente un pozo. Sí, Así como, sí, construimos un pozo. ¿pero dónde? ¿Como en un pueblito, en una zona rural? En Uganda él está en una parte que se llama Masaka, y en Masaka hay varias villas que es la parte rural, y ahí, en función de un proceso que hoy día tenemos como bien establecido, se define un lugar Prioridad. específico en una villa que tiene una necesidad principal para eso. Ya, y esa gente sin el pozo, ¿cómo lo hace? No, esa gente hoy día toma agua principalmente de pozas, agua estancada, va a riberas de río, por eso se muere la gente al final, porque no por la hidratación, sino por las enfermedades que contrae la contaminación del agua. Ok, ¿Cachai? entonces en el fondo ustedes intervienen en esta localidad, construyen el pozo y Sí. después de eso la gente tiene acceso a agua potable. Sí, en un pozo que es una villa cerca entre las 1.000 y 2.000 personas, de manera directa, y también van villas alrededor que son entre 500 y 1.000 más. O sea, un pozo tiene como impacto en 2.500 personas aproximadamente. Que gracias a lo que ustedes están haciendo, en el fondo adquieren o tienen acceso a agua potable. Una cuestión que para nosotros es como súper básica. Tú vas a tu casa, abrir la llave, Así es. Sí, le cambia la vida a estas personas. la vía. Son pozos que excavamos a mano, con una pala. Se hace un arco con una cuerda y un balde y una persona se mete adentro y parte excavando. Hemos llegado en profundidad hoy día a los 50 metros excavado a mano, pero un pozo más o menos aproximado tiene 30 metros. Ya, o sea, tenéis que 30 metros para abajo y encontráis agua potable. Eso es como Sí, de 30, 50 lo que tú nos o contaste. sea, a los 20 más o menos encontráis y después tenéis que hacer porque tenemos que dejar unos 15 pies de agua que se mantenga siempre. Claro, para que tengáis agua al pozo. Sí. Oye, y cuando tú creaste Agua Equilibra con tu amigo, el comercial, lo que nos contaste Sí, y sí. todo, era como súper teórico, porque en el fondo era como, voy a juntar las lucas para que en algún momento encontremos un pozo, pero cuando te llega ese video de vuelta de la gente que estaba construyendo agua, ¿qué significó eso para ti? Todavía me acuerdo, estaba en mi casa, estaba mi mamá, creo que estaba mi hermana, y vi el video y fue muy emocionante porque fue después de haber hecho un proyecto el 2015 más o menos que tuvimos la idea, en el cual tuve la reunión con Julián. Esto yo creo que fue unos 2 años después. ¿Ya? Nos tardamos harto entre que conocí a Einer y todo. Y ver 2 años después que eso es lo que nosotros hacíamos vendiendo agua, se transformaba técnicamente en como cambiarle la vida a una persona, porque después te puedo explicar, pero el agua no solamente es la hidratación para las personas, sino que también es un conjunto de otras cosas, que es, por ejemplo, que los niños vuelvan a estudiar, que las mujeres vuelvan a trabajar, temas de salud. Entonces, al final, nosotros siempre decimos que si invertimos $1 en un pozo, a la economía o al desarrollo de la sociedad se devuelven entre 4 y 5. Entonces, ver esos niños tomando agua a una distancia de 15, 20 metros de su casa era increíble. Y ahí yo digo, tenemos que juntar más lucas para hacer más pozos. Y no solamente el agua era el medio, sino que dije, ya, ¿sabes qué? Busquemos quizá universidades, colegios, empresas que también quieran aportar. ¿Ya? Yo entiendo que hay muchas que no van a querer o no están interesadas porque también hay mucha necesidad en Chile. Y ahí fue cuando, por ejemplo, nos conocimos nosotros, cuando hicimos intervención en Sí. la Adolfi Áñez. Hicimos también en el Sagrada Familia, en el Colegio Alemán, O sea, hartas cosas. buscaste como pequeñas empresas, colegios, lo que sea, pero para que se pusieran con un pozo. Esa era como la meta, ¿no? Como Sí. cada institución colocaba, Sí, juntaba pero lucas. con el objetivo que estas personas que iban a poner un pozo, nosotros le íbamos a hacer una charla, le íbamos a hacer intervenciones, le íbamos a hacer alguna dinámica para que ellos no solamente pusieran lucas para el pozo, sino para que entendieran que afuera de su mundo también existen muchas problemáticas que ellos también pueden ser activamente y pueden participar y ellos pueden ayudar.
¿ya? Claro. Entonces íbamos, por ejemplo, vinimos a la Adolfo Ibáñez, hicimos una charla, hicimos creo que el Día del Agua, Sí, sí, fue el donde de las la personas tenían que hacer distintas dinámicas, entendiendo de cuáles son las distancias que caminan los niños. Me acuerdo perfecto que hicimos un video de los alumnos de una de las salas acá de la Adolfo Ibáñez, el cual con un cronómetro tomábamos desde que salían de la sala hasta que llegaban al baño, llenaban una botella de agua y volvían. Y eso creo que eran, ponte tú, 25 segundos. Y después en el video le poníamos el símil de lo que recorre un niño en África haciendo lo mismo, pero solo que esa agua que ellos sacan es contaminada. Y ponte tú era, no sé, 45 o 1 hora 20. ¿Cachai? Hacíamos Claro, ese símil. ese- Y también fuimos al colegio alemán, nosotros le hicimos una charla, le mostramos el problema. Oye, ustedes pueden cambiarle la vida realmente a esta persona. Y ellos como colegio, como centro alumno, dijeron, ¿sabéis qué? Nosotros queremos hacer algo. El colegio alemán fue el primero. Ellos organizaron un campeonato de fútbol y organizaron también una rifa. Y con toda esa plata que juntaron, Financiaron nos el... pasaron la plata, la mandamos a África, hicieron el pozo y les mandamos las fotos y los videos de lo que ellos, a través de su trabajo, hicieron. No, buenísimo. Y lo O sea, pusieron, creo que, bueno, hoy día el capellán Pascal también lo hizo, el Sagrada Familia lo hizo. Y si tú entras hoy día al capellán, no sé si todavía está la foto del pozo de agua. no, buenísimo, o sea, notable. Pero en el fondo ahí el modelo un poquito como desde el punto de vista de Agua y Libra como que mutó hacia como actividades o cosas más... Sí, fue en paralelo. Seguíamos vendiendo agua. Ya, Pero el agua también era compleja porque los bidones de agua, para los que venden agua potable, es complejo. ¿Ya? Los bidones son pesados, el la camión se nos echaba a logística, perder la sí, logística. sí, no sé, Entonces ahí llegó un momento que dijimos, no más agua que libre. pero tampoco soltaste la idea de seguir ayudando a la gente en África, o sea... No, ahí hablé con Einer y dije, ¿sabes qué, Einer? Voy a dejar Agua Equilibra como tal y concentrémonos en la fundación. Y hagamos acciones y actividades como fundación para juntar más lucas y no nos desenfoquemos tanto en esta empresa, que al final la empresa necesita mucho cabeza en temas de negocio. en la ¿cachai? logística, claro, En la del negocio, logística, pero- en el negocio, la publicidad, etc. Entonces, esta fundación hoy día recibía el financiamiento de esta empresa, cortaste la fuente de ingresos, ¿qué Sí. pasó con la fundación? Partimos haciendo otras acciones. Partimos tomando lo bueno que habíamos hecho, por ejemplo, el tema de la universidad y los colegios. Fuimos a la Universidad del Desarrollo, fuimos a otros colegios en Santiago y buscar financiamiento desde ahí. También nos ampliamos a empresas que querían hacer donaciones. Un par de empresas nos donaron. Y como cualquier fundación dijimos, necesitamos socios. ¿Ya? Hicimos una campaña de socios, no nos resultó mucho porque tampoco teníamos los recursos para hacer publicidad. Las grandes fundaciones hoy día tienen un equipo completo donde van a Claro, captar socios, entonces es muy complejo. ¿Y qué pasó ahí? Veo un día en Instagram a Pancho Saavedra con su programa Socios por el Mundo. No sé si puedo entrar ahí. Sí, pues obvio. Ya, Socios por el Mundo, y pone una historia y dice, próximo lugar de viaje, Uganda. Estás leseando, en serio, Sí, te po. coincidió... Uganda en general. Japón, Uganda y no sé qué. No, o África, sí. No, creo que era Uganda. Y yo digo, bueno, estos buenos tienen que llegar a nuestra fundación en África. Esta es la mía. Subo una historia y pongo, Pancho, Jorge, los arrobo, viajan a África, ¿cómo no van a ir a conocer la fundación de unos chilenos que trabajamos allá? Y algunos me dicen, oye, yo tengo el número de Pancho, y me mandan el número. Oye, yo tengo el número de Jorge. Oye, yo conozco al productor de Socios por el Mundo. Y me parten mandando número, audio. Mi profesora jefa del colegio me dice, bueno, yo conozco no sé, soy amigo del productor de Canal 13. Listo. Entonces partí como, ya, pásame el número, oye, yo puedo hablar con no sé quién, ya habla, y de repente me dicen, oye, el productor ya sabe usted, los va a contactar. 2 meses después nos contacta el productor de Canal 13 y dice, oye, queremos pasar por la fundación de usted. Listo. Listo. Organizamos, nos coordinamos con Canal 13, producción, qué vamos a hacer. Ellos viajaron, ponte tú, en enero, el capítulo salió en mayo. Ellos, aparte de ir y grabar, ellos pusieron un pozo de agua como Socios por el Mundo, que se Ya. consiguieron la plata con una empresa. Y aparte nos dejaron una máquina hoy día en nuestro centro de salud. Y ese programa en particular, nosotros pasamos de tener 5 socios a 550 socios así. Ya, ese fue el que te hizo el marketing que estáis buscando. Socios por el Mundo a nosotros nos hizo hoy día, y gracias a ello hoy día podemos pagar el sueldo y todo lo que nosotros hacemos en África. Con la cantidad de socios que captaron a través de 550 socios, aparte de donaciones que nos llegó, por ejemplo, una vez, nosotros tenemos una página web donde se pueden hacer socios, y de repente yo estoy mirando porque, bueno, cuando salió Socios por el Mundo, la página se nos cayó automáticamente. Súper mal, porque había un QR en el programa. Pero esto califica como un happy problem que se dice, así como un problema que te favorece O sea, en ese minuto, obviamente, si se nos cayó la página, no, era malo, pues, fue pero, terrible. pero también era porque mucha gente se hizo, o sea, Sí, se no, conocía, mucha no, gente quería aportar. El efecto de la tele es, pero tremendo. O sea,
550 socios, reproducciones, o sea, fue increíble. ¿Cuánto cuesta o desde cuánto uno puede ser socio? De lo que tú queráis. Hay personas que hoy día nos ponen 1.000 pesos hasta 50.000, 70.000. Creo que el 70.000 pesos mensuales El más caro. es lo más caro. Y en ese entonces, Pero la de idea es repente, que eso sea todos los meses. todos los meses o también puede ser una donación única, no Ya. hay problema. En ese tiempo yo estaba revisando la página porque era increíble cómo subían los números. De repente 20 millones de pesos nos donan una persona. Generalmente yo en las donaciones altas, yo llamaba a la persona porque pensaba que se había equivocado. Llamo a la persona, un señor que su papá había vendido un departamento, le había llegado como herencia, y dijo, bueno, yo tengo cáncer, va a morir pronto y les quiero dejar esta plata a ustedes. Nos dejó 20 millones de pesos. Y también nos dejó, después había una donación recurrente por 1 millón de pesos. Y dije, ya, este también se equivocó porque ¿quién te va a poner 1 millón de pesos Claro. mensual? Llamo a una señora que obviamente se había equivocado. Me dice, mijito, gracias por avisarme, quédense con el 1 millón de pesos, pero cancélame obviamente el sí, resto de los meses. Pero, y así nos llegaron muchas donaciones. Entonces, Socios por el Mundo, que después se repitió, esto me acuerdo, salió un jueves, el domingo se repitió Y la misma historia. y la misma historia. Ya, y con toda esa plata seguíamos en los pozos, ¿cierto? O sea, seguís financiando, construyendo más pozos, porque acá mencionaste al pasar que también Sí. Socios por el Mundo te donó una máquina Sí. para un hospital, no sé cómo llamarlo. Hoy día nosotros le llamamos clínica, es como un centro médico pequeño. Ya, ¿Ya? Nosotros partimos haciendo los pozos, pero nos dimos cuenta que los niños no iban a la escuela, creamos una escuela. Nos dimos cuenta que el tema de salud, porque al final, como cualquier sociedad en temas de pobreza, va avanzando. Primero tenía un problema en particular, que era el agua, pero después eso va escalando a otras cosas. Vais superando el tema del agua en alguna instancia, necesitáis educación, y después nosotros creamos un centro médico que hoy día nosotros ahí tenemos 2 o 3 médicos, tenemos enfermeras, recibimos partos toda la semana, y también hacemos exámenes médicos y hacemos un montón de cosas. y esa lógica también es un voluntariado, o sea, el médico está haciendo, No. o están tratando de financiarlo a través de... No, hoy día nosotros hacemos pozos, tenemos una escuela, tenemos un centro médico. Lo que nosotros hoy día recibimos de los socios mensualmente, el 90% va destinado al pago de los sueldos. De los médicos, de la enfermera, de las Perfecto. profesores, de la comida que nosotros le damos a los niños en la mañana y el almuerzo, de la benzina para las motos cuando hay que ir a comprar cosas, etcétera. O sea, hoy día la fundación está financiando toda la operación de... Hoy día todo lo que nosotros recibimos de los socios de Chile, que son cerca de 450, no ha ido bajando. Todo ese dinero, el 90-95%, se va directamente para pagar los sueldos y la operación en Uganda, que obviamente es lo principal. Ya, y ese es el modelo de ingresos que hoy día el que como que sostiene la fundación. Esto de que una empresa paralela genere utilidad y la done, como que no prosperó mucho. Y No. hoy día es modelo de socio. Hoy día modelo de socio, algunas empresas que nos donan, pero de repente como muy esporádica. Gente que de repente nos dona, hace 2 semanas me llamó Iner y me dijo, oye, hay una persona que se llama Isabel que quiere donar un pozo. Ella es enfermera, quiere viajar y nos sigue hace rato y quiere donar un pozo. A los 2 días depositó. Y un pozo nos puso un pozo. Hoy día veníamos hablando de eso ahí en el off, pero hoy día el pozo está cercano a los... Hoy día ya no son $2.000, son 5 millones, 5 millones y medio, dependiendo del lugar, de la zona. Hay Sí. zonas que son un poquito más alejadas, porque estamos hablando de la parte rural de África, o sea, es campo, de repente solamente llegan motos, por ejemplo, arriba, y no podemos ingresar camioneta ni auto, entonces esos son un poquito más caros. Y de repente hay pozos que son mucho más grandes, que nos cuestan un poquito más caro. Claro. Pero hoy día están entre los 5.000, 5.500 normal, y hoy día lo que nos estamos enfocando, que es algo bien interesante, nos estamos enfocando en construir pozos en hospitales de Ya. Uganda, porque no tienen. ¿Ya? Que eso fue una necesidad del último viaje que fuimos con algunos también famosillos. O sea, chilenos. el hospital no tiene agua potable. No tiene. De hecho, el último viaje que nosotros hicimos fue en enero. Ya ahí vamos a entrar en otro Sí. tema también de los famosillos, porque en su momento, bueno, fue Pancho con Jorge, y en enero... O sea, que la pregunta ahí es, hay un momento donde tú estás ahí haciendo toda esta fundación, donde estás ahí mandando plata y todo, pero tú no habías viajado puntualmente. Sí, yo no había viajado. ¿Cuándo fue la primera vez que viajaste? La primera vez que viajé fue el 2022, en enero. ¿Ya? ¿Y cómo se gesta ese viaje? ¿Cómo lo financiaste? Yo nunca quise ir a África, o sea, nunca quise... África para mí era súper lejano, más allá que nosotros trabajamos en eso, los pasajes eran caros, obviamente pagar un pasaje era casi que en ese tiempo era pagar un pozo. Me encontré con una persona en ese tiempo con la Vale, que es influencer, que es Soy Tendencia. La Vale me dice, oye, le cuento sobre este proyecto, para un partido de Chile te conté. La Vale me dice, bueno, yo quiero viajar. Justo en esa fecha yo voy a Europa, estoy haciendo un viaje gigante y mi sueño es ir a África. Le digo, viajemos a África, allá nos va a recibir Einer, la fundación, no sé qué. Viajamos, con ella fue un éxito, ella puso plata de su bolsillo para poner un pozo. También fue otra amiga que tiene una agencia de viaje.
ella también puso plata de su bolsillo para poner su pozo, fuimos para allá, inauguramos el pozo de cada una de ellas, y eso a nosotros también nos trajo mucho rédito. Más allá del pozo que ella puso, nos partió siguiendo la gente, nos partió conociendo la gente. Después de eso viene lo de Pancho con Jorge. Eso fue después. O sea, perdón ahí la pregunta, o sea, Soy Tendencia hoy día, es una locura la cantidad de gente que mueve, las Sí, masas y todo. Cuando tú me estás contando esta historia, el año 2022, ella, no sé si quizás no en el mismo volumen, pero ella seguía teniendo mucho arrastre, o sea, sí, fue la primera como gran embajadora sí. que te ayudó a amplificar el mensaje. La Soite primero nos ayudó a amplificar este mensaje, con ella también nos llegaron unas donaciones, pero muy, muy como específicas a pozos, Claro. ¿ya? Aparte del pozo que ella puso, que puso también la Pau, y eso nos ayudó a que nos conocieran, que saliéramos un par de revistas, etc. Luego eso, Ya, llega viene- Pancho con Jorge, ya. y ahí ya es un boom, porque después Einer, un par de meses después, Einer viaja a Chile y se graba Socio en la Parrilla. Misma historia, invitan a Einer, código QR, de nuevo volvemos De nuevo. a eso. Y ahí nos damos cuenta que hay algo interesante en esto, obviamente con los famosos, los influencers, que nos están generando mucho rédito, ¿cachai? Y nosotros también estamos dándole algo interesante a ellos, que es una experiencia que quizás nunca van a volver a tener, porque viajar a África con nosotros o donde nosotros estamos, yo creo que muy pocas personas o casi nunca van a tener la posibilidad de hacerlo, porque nosotros estamos en la parte rural, en el África real. Y gracias al trabajo que ha hecho Einer viviendo ahí hace 15 años, es que podemos entrar a comunidades donde nunca entra nadie porque obviamente no es turístico, no es nada. pues, Entonces vemos el África, como el de África verdad, real. po, sí, po. Cualquier persona que vaya a África, claro, puede ir a los safaris, cosas así, y va a ver lo normal. Pero meterse en la parte rural, en las villas donde no entran los blancos, no porque es peligroso, sino porque no hay, Ujú. nunca más lo van a vivir. Y ahí pasa algo que, no sé si te acordáis, que MrBeast, Sí, sí. este influencer No, sí. O sea, increíble, ok. hace 100 pozos de agua en África. Sí. Y ahí eso también salió en todos lados. Oye, el influencer MrBeast hace 100 pozos de agua en África y ahí hicimos, oye, fue Pancho con Jorge. Pero él lo hizo por su cuenta, ¿cierto? O sea, Él lo no- hizo por su cuenta, sí, ya, pero ya. también lo hizo en Uganda y lo hizo en lugares del África del Este. Decimos, ¿por qué no invitamos a famosos a vivir esta experiencia? Nosotros, o sea, algo hacemos, ellos pueden financiar, nosotros le entregamos una experiencia distinta, MrBeast lo hizo, ya está como en el... Sí, ya está con el boom. Ya está con el boom, y ahí nace la idea de hacer, junto a la Vale Ross, que trabaja con nosotros en Begin Anew, fue la idea de hacer como una campaña para viajar con influencers. Ya. Y esa la diseñamos el año pasado y viajamos este año en enero con la Virginia de María, con la Angélica Castro, con la Economina, con la Javiera Quiroga, Javi Quiroga, sí. y la hija la Virginia y la hija de la ¿cómo se llama? De la Angélica, la Luisa y la Laura. Y ahí viajamos junto a Canal 13 Cable, que hoy día fuimos a crear un documental en verdad que se transmite todos los viernes en este canal. Ya, y eso, o sea, y esa parte como del canal y todo, te lo aportaron también estas personas, o sea, como que el proyecto se fue mucho más robusto, dado que también metiste personas con alta visibilidad, Sí. con contacto, o sea, como- Nosotros invitamos a la Virginia y a Angélica a participar de esta... O sea, me imagino que invitaste a mucha más gente y ellas fueron las primeras que aceptaron. O fue, Invitamos o fue a 5 personas. O fue dirigida, si queremos que tú vayas. Invitamos a la Virginia, invitamos a la Angélica, invitamos a la Javi Quiroga, invitamos a Viñuela y invitamos a la María Luisa Boy. Súper específico. Ya. ¿Y por Dentro qué- también y- muchas opciones. Eso, ¿y por qué ellos? No, porque ellos primero accedieron, hay otras personas que no nos contestaron, otras que tenían muchos problemas. Después José Viñuela tuvo un tema, no pudo viajar, la Mari tampoco. Nos quedamos con ellas tres y la Virginia dice, yo necesito que la Luisa, mi hija, vaya a África. Quiero que viva esta experiencia. Y al principio era como, ya, pero ¿por qué? Si nosotros estamos... Y Claro. al final con la Ale fue, que Dale. vaya la Luisa. Dale. Y ahí la Angélica dijo, oye, ¿y se puede sumar la Laura? Y ahí Canal 13 le dijo, ¿por qué no hacemos un documental todos juntos? Y en base a ese viaje que estuvimos en enero allá, nos dimos cuenta que al final ese viaje nosotros lo podemos transformar en una Ese es como un mini producto, por así llamarlo. es ¿no? un mini Sí. producto que hoy día queremos tratar de implementarlo nuevamente. Invitar a gente, no necesariamente famosa, pero invitar a gente porque sabemos que esa gente te va a cambiar la percepción de las cosas. Estar en África 10 días te va a cambiar la percepción de las cosas. Y eso también nos va a generar ayuda a nosotros. Entonces al Claro. final es recíproco. ¿cachai? Claro, y eso más o menos ya lo tenéis costeado, sabéis cuántas lucas necesitáis para eso. Hoy día sí, ese viaje que no lo teníamos pensado para eso, porque también fue un canal amigo. Era broma, dale, Sí. no, así era. Canal 13 con eso nos ayudó a entender este como nuevo producto que podríamos salir, ¿cachai? Y buscar gente que esté interesada en tener esta experiencia, que haga un pago también de algo, que puede ser un pozo, que puede ser conectarnos con alguien, y esa experiencia te va a ayudar a abrir tu mente, a entender
sabes que acá somos súper privilegiados, que podemos vivir quizás con menos cosas, que hay preocupaciones que no tienen que ser las que nosotros generalmente vivimos. Y ese cambio nosotros lo queremos como vender como una experiencia y eso a nosotros nos genera mucho rédito. Cuando fue la Angélica, la Virginia y la Javi, nos generaron más de 9.000 seguidores nuevos. Claro. Donaciones, nuevos socios, ¿cachai? Claro, o sea, es también una manera para volver a la fundación y lo que necesitan ustedes, captar socios, lucas, recursos, para que esto perdure. O sea, es una especie como de activación, es muy puntual y la idea es que también esto es un trabajo constante durante el año y lo que se viene. Así es, sí. Mira, eso fue en enero, son 10 días y eso es un poco lo que tú querías replicar entonces aquí en adelante. Queremos replicarlo. A fin de año queremos hacer un operativo médico con profesionales del área de la salud y también no de la salud. Ahí después se pueden meter a nuestras redes sociales y hay un formulario que pueden llenar como para participar de este voluntariado. Pero queremos también tomar esto, que mucha gente dice, ya, pero eso es turismo blanco, ¿ya? Porque al final, yo me acuerdo cuando la Javi Quiroga y cuando la Virginia, que fue un tema, cuando la Virginia, la Angélica y la Javi Quiroga subían posts en África con los niños, aparte de tener miles de me gusta, obviamente ella lo que les complica es la parte negativa. ¿Ya? La cantidad de comentarios negativos que tenían no eran mayores de los positivos, pero sí había mucha crítica del por qué y los privilegiados y por qué te sacáis fotos con niños, ¿cachai? Y todo ese tema que Claro. al final... Que hace ruido, pues claro, que Hace al ruido, final hace ruido. es una realidad que no podéis negar. Pues, hace ruido, pero sí. algo súper interesante que yo siempre he dicho que he trabajado en la parte más social, las personas, al final la vida de las personas las cambiamos a través de actos y no de palabras. ¿Ya? Entonces, independientemente que yo diga que por qué te sacas fotos con niños y no sé qué, a nosotros lo que nos sirve, o sea, la vida de una persona, de un niño, va a cambiar porque, por ejemplo, la Virginia, la Angélica o no sé quién, se toma una foto, eso nos genera seguidores y alguien de esos seguidores diga, ¿sabes qué yo les quiero aportar? Eso es lo que realmente va a cambiar la vida de una persona. No oye, ¿por qué te sacáis fotos con ellos? Oye, es que respétalo. Obviamente tiene que haber un respeto. ¿Sí? Pero lo que a ese niño le va a cambiar el día de mañana, acceder a salud, educación, no sé qué, va a ser porque se visualizó esta fundación y porque alguien aportó. El resto, Claro, no pero, vale. pero también entiendo la postura que ellas toman, que también se exponen a leer cuestiones que igual son desagradables, pues, ¿cachai? O sea, Obvio. y también eso quizás las bajonea un poquito en decir, puta, me regalé para una cuestión, para que me tiraran hate. Y Sí, me acuerdo que la Angélica y la Virginia, como tienen más experiencia, no les complicaba tanto porque ellas están acostumbradas que claro, todo el día les tiran mala onda. mala Pero onda. la Jai se lo tomó más. La Heidi le complicó un poco más porque ella, obviamente, si bien tiene muchos seguidores, es más nueva en este rubro y obviamente Claro. los comentarios negativos, independientemente que sean poco, a nadie le gusta. No, pues obvio, obvio. Y hoy día, ¿cuál es el objetivo que tenía en la fundación? ¿Cuáles son como los próximos pasos? ¿En qué estáis pensando? Mira, obviamente siempre queremos crecer y nuestro gran objetivo acá, 5 años más, es hacer un hospital. ¿Ya? Nosotros tenemos un terreno en donde la fundación está en la escuela, la casa donde está Einer, está la clínica y compramos un terreno al lado, muy grande, en donde nuestro gran objetivo es hacer un hospital rural. Un hospital rural. Allá uno de los grandes problemas, más allá del agua y todo este tema, es que el acceso a salud es muy precario. Muy. Sobre todo en las villas, que tenéis que pensar que nosotros, que somos una clínica chiquitita, debemos ser hoy día una de las clínicas más avanzadas en la parte rural del África del Este. ¿Y eso lo construiste en cuánto tiempo? O sea, Eso lo construimos en varios años. De hecho, cuando viajó Pancho, te había dicho, con Jorge, nos donaron una máquina. Sí, nos donaron una máquina. También trabajamos en la fundación, trabaja la Vale. También trabaja Sergio, que es un médico que está en Iquique, que él también él está a cargo de la parte médica. Él con sus contactos nos ayuda mucho a que sus amigos, empresas, etcétera, también donen y con eso vamos comprando las camas, vamos comprando las cosas. o sea cada vez le va equipando un poquito más. Cuando viajamos en enero, Sergio se fue con esta cuestión que te ve para las embarazas, ¿cómo se llama? No tengo idea, pero cacho lo que te Ya, y fue como viajó una eco, o sea, como un eco, sí, sí. un eco pero portátil, Sí, viajó todo el viaje con una weá muy pesada y eso lo dejó allá. ¿Cachai? Entonces vamos armando ahí a poco, De a poco, ahora de a van poco. unos voluntarios y llevan cosas que de repente la gente dona acá y así vamos construyendo a poco. Mira, y un poco, o sea, de aquí a 5 años la idea del hospital, pero también tenía una escuela, o sea, tú has hecho esta como evaluación de impacto, por así llamarlo, cuánta gente ha ayudado, en qué contexto lo ha ayudado. Sí. Sí, en Pozos, por ejemplo, nosotros hoy día, tenéis que pensar que acá está Einer, que es el gran fundador de esto y el que lleva trabajando mucho tiempo antes. Hoy día nosotros hemos hecho cerca de 210 pozos, más o menos, aproximadamente, que eso equivale aproximadamente a 500.000 personas que hemos ayudado, que hemos entregado acceso de agua potable. De agua. No podemos decir, o sea, agua limpia, no podemos decir potable porque no cumple con los estándares chilenos, ¿cachai? Que son muy altos de otros países, pero sí agua que la gente puede tomar. Ya.
O sea, más de 500.000 personas. Más de 500.000 personas en agua, y si tomamos la escuela, que hoy día tenemos 90 niños, que la estamos ampliando, y la clínica, que en la clínica recibimos, no sé, 1.000 personas mensualmente, es una cifra muy importante. Y todo eso, y eso lo quiero recalcar, es gracias al apoyo de todos los chilenos, que hoy día nos donan 1.000, 2.000, 5.000, 20.000, 40.000 pesos. O sea, en el fondo, esta fundación tiene este efecto multiplicador. O sea, yo dejo una luquita durante todos los meses y eso se multiplica y le cambia la vida a miles de personas. Sí, sí, a veces yo entiendo que las fundaciones son así y hay poca trazabilidad y visibilidad y de repente la gente desconfía, pero realmente por lo menos las personas que ponen en Begin Anew 1.000 pesos, 5.000 pesos, eso va directamente a pagarle el sueldo a un médico, va a pagar directamente a pagarle el sueldo a un profesor que realmente le cambia la vida a las personas. Ya, estoy hablando de sueldos que en Uganda, ¿ya? Allá a un médico, por ejemplo, le pagamos mensualmente en ser 300.000 pesos, no es más que eso. Ya, o sea, para que tampoco la gente piense que es como, ya, pero ¿por qué el médico no es voluntario entonces? No, allá tenemos que hacer un trabajo profesional. Nosotros tenemos un lugar muy profesional, que no tiene nada que enviarle acá a los centros chiquititos, pero eso ha sido gracias al trabajo, gracias a todo lo que ha hecho EINER también allá, de generar las confianzas suficientes y necesarias con las comunidades. Sí, oye, y llegando un poco a algunas secciones que nosotros incorporamos acá en la temporada 2 de este podcast, ¿cuál crees tú que han sido tus principales errores en este viaje? O si tuvieses que partir de nuevo, de cero, ¿qué harías distinto? Emprendiendo haría muchas cosas distintas, ¿ya? Y yo creo que uno de los errores que te comenté del tema de los famosos y todo este tipo de cosas es como al final uno busca cómo hacerse viral, cómo que la gente te conozca más, ¿cachai? Y al final creo que haciendo las cosas bien es parte del proceso, es cumpliendo cada una de las etapas que uno tiene que cumplir, y siempre obviamente ligándose con gente que trabaje bien. En la parte social es más complejo porque al final los equipos son lo más importante, y en la parte social, como no hay lucas de por medio, es difícil también encontrar como las personas como idóneas para, ¿sí? Claro. Y ahí creo que ya hay un tema. Y en la parte de la fundación es complejo porque no tenéis lucas, entonces entráis en todo un tema, y las fundaciones de por sí, independientemente que hoy día no estén bien catalogadas, lo único que buscan en sí es generar un bienestar. Claro, desde distintas creencias que uno tiene, o sea, como vemos el mundo tan distinto que hay gente que dice, no, yo quiero ayudar acá en salud, yo quiero en educación, claro, pero al final... Pero partimos con una idea que muchas veces parte tenemos que pensar que la filantropía como tal parte también de un egoísmo que es como yo quiero estar bien. Y ese bienestar... al final lo tratamos nosotros de poner en la sociedad a través de la resolución de un problema que muchas veces creemos que es un problema, pero no es tan un problema, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante desde chico vincularse con el medio y entender cuál es, porque realmente uno dice, ya, yo quiero ayudar a esto, pero ¿sabes qué? Quizás esa ayuda no es la más importante, ¿ya? Nosotros en Begin Anew lo que tratamos de hacer es trabajar con filantropía efectiva, que es los menores recursos que nosotros tenemos, como son siempre escasos, tratar que esos recursos generen el mayor impacto posible. Y eso es filantropía efectiva. Si nosotros queremos solucionar un problema, tenemos que poner todos los huevos en ese problema en particular y no en el resto. Ya, ¿Cachai? a ver, ¿puedes profundizar un poquito más en eso? Por ejemplo, hoy día si tú decís como, ya, yo soy una persona y quiero ayudar a que un niño no se muera en el mundo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muchos dirían, no, es que mira, tenemos que... No, hoy día lo más efectivo, por ejemplo, son las vacunas, ¿ya? Después vienen los mosquiteros y después viene el agua, ¿ya? Eso, si tú pones todos esos pesos en esas tres canastas, tú vas a ayudar a los niños que se salvan. Claro. Hoy día para nosotros, ¿qué es lo más importante? Independientemente que en un comienzo la educación siempre el problema y todo, pero el problema de fondo era el agua, porque el agua era una de las cosas que los investigadores le llaman la trampa de la pobreza. Cuando tú destrabas un problema, ese problema te destraba después otros problemas. Si yo le entrego, por ejemplo, agua potable a una comunidad, lo que hablábamos antes, ese niño va a volver a la escuela, la mujer va a volver a trabajar. Entonces, destrabando ese problema, ayuda al resto. Y eso es filantropía efectiva, ver cuál es el problema en particular que yo lo pueda destrabar y se pueda solucionar el resto. Y eso también, bueno, eso, o sea, lo estudiaste, lo viviste, pero también lo viste, o sea, como en el terreno, o sea, tú estuviste allá y es como ves el impacto que de verdad genera el pozo, que puede sonar algo como súper trivial acá, que no sé, que es como agua potable, o esto en su minuto eran $2.000, era como más o menos una barrera, no era tan lejana. Pero sí, cuando tú te allá veis el impacto, tú dices, chuta, en verdad estamos... Una de las cosas que yo quería ver cuando viajaba, que es muy, no sé cómo se puede catalogar, pero era como, yo siempre veía fotos y me decían, no, es que los niños es que toman agua al lado de los animales. Yo digo, bueno, yo necesito ver esta agua, necesito saber que esto es real.
que un niño toma agua al lado de una vaca, porque de repente te cuentan cuentos y obviamente hay que exagerar las cosas, pero realmente uno cuando está allá, tú veías personas que toman agua en pozas que están también los animales tomando. Entonces no es un mito, no es parte del cuento, es un hecho real. Y eso era una de las cosas que yo necesitaba entender y decir, ¿sabes qué? Esto es verdad, sigue pasando. O sea, sigue pasando. Y te pasó, por ejemplo, en este viaje que acá que las chicas que eran como más influencers, que venían como también de una realidad o una situación un poquito más de privilegio en algunas cosas, como que fue tan el impacto de lo que vieron, de lo que vivieron, que el compromiso es como duradero. O sea, no es como que ya me fui, me saqué la foto, ¿cachai? Sí, no, obviamente pasa, y a todos nos pasa, a todos nos pasa. Pero después uno sabe que cuando llega a Chile, yo he viajado 3 veces y a mí me gusta viajar porque cuando uno está allá, uno baja todos los cambios y vive en un mundo paralelo. Y lamentablemente cuando llegamos acá, volvemos a la rutina, a la rapidez, a la instantaneidad, a todo. A llegar a comprar el regalo, ir al mall, a no sé qué, y eso lamentablemente uno lo va perdiendo con el tiempo porque es parte de lo que estamos viviendo y es parte de la sociedad, ¿cachai? Pero estar allá a uno lo ayuda a bajar esos cambios, a entender las cosas, no todo es tan complejo, la gente allá vive feliz, porque obviamente le aquejan problemas, como a nosotros también nos aquejamos problemas. La otra vez alguien me preguntaba como ya, pero oye, la gente es feliz allá si no tiene... Y al final le decía, acá nosotros no tenemos ese tipo de problemas, tenemos acceso a agua potable, pero tenemos otros problemas que a nosotros nos aquejan igual o peor que a esas personas. Entonces al final nos vamos generando problemas que cuando uno está allá dice, ya, Esto no es un problema. o sea, no es para tanto, ¿cachai? Claro. Tenemos agua, yo no me duché como en 10 días y después uno llega acá y se ducha y dice, ¡ay, qué rica la ducha! Pero después a los 3 días te ducháis todos los días, 1 o 2 veces al día, Y ya, claro. y la ducha pasa a ser algo más. Y eso es porque al final la sociedad es demasiado todo esto es muy rápido. O sea, y esta pregunta más allá como lo metafórico, porque evidentemente tú estando acá en Chile tenís parte, o sea, algo de Uganda está en ti estando acá, pero tú Sí. también sentís que algo tuyo quedó allá, como en la comunidad, lo que tú estás haciendo, la forma, no sé, la gente, tú tratás como también de llevar un poco esta cultura, por así decirlo, esta forma de vivir en cosas más cotidianas de ellos. En ello, o sea, mira, allá lo importante siempre es respetar la cultura cuando uno viaja. Allá cuando nosotros estamos allá, una de las cosas, la primera vez que fui ahí nos dijo, mira, los niños, cuando usted le den, por ejemplo, un chocolate o se acerquen a ellos, los niños y las niñas se te van a arrodillar. Porque ven al blanco como un salvador. Entonces es fuerte cuando uno le da un chocolate a alguien, porque nosotros, me acuerdo cuando fue la Vale, la auspicia una marca y llevó miles de chocolates, y las niñas se nos arrodillan, igual que las mujeres. Y al final eso es entender que las culturas son así. Allá lo que uno que tiene que tratar de es siempre mantener su cultura, de lo que ellos están haciendo, respetarlo y obviamente darle el cariño máximo que uno está allá. Me acuerdo cuando volvimos de este viaje en enero con la Angélica, la Virginia, la Luisa, la Laura, la Javi, la despedida fue súper triste. Y Einer siempre nos dice, lo más difícil de irse de África es volver a Chile y extrañar como esa sencillez, esos problemas que nos aquejan y que creemos que son problemas y en verdad no son problemas. Y eso es lo más duro. Y me acuerdo que la despedida en África esa fue muy, muy dura. O sea, Todo llorando, partiendo. o sea, claro, y son los vínculos que generaste también en la historia y todos los cambios en 10 días, que, Sí. o sea... Y las personas que trabajan allá y los niños y todos llorando y bueno, y nos mandan mensajes. Pero al final, como te dije antes, volvemos acá y estamos a miles de kilómetros de distancia y volvemos a lo mismo. Pero por eso mantener ese vínculo es súper importante. Mira, que al final qué linda historia, porque un poco lo que tú decías al principio, no solo los negocios, o sea, este podcast se llama Hablemos del Negocio, Sí. pero es resolver un problema. Es resolver un problema a gente y ese problema, si lo tiene mucha gente, esto va a ser escalable y de esa manera. Y un poco lo que tú has logrado en todo este año, o sea, en tu historia hay cosas donde no nos metimos, el Festival Internacional, Claro. o sea, hay muchas Sí, otras cosas, hay pero al final... fees, hay startups que hay- intentamos hacer en base a emprendimiento. Pero siempre en el fondo es como poner las herramientas del mundo de los negocios, en el fondo, a solucionar problemas de la gente. Y Sí. eso es un poco lo que está diciendo hoy día con la fundación y para dónde quería apuntar. O sea, Sí, es el gran objetivo y como les digo, al final esto también es negocio, solamente que yo no me pago un sueldo, pero en temas de crecimiento personal, profesional, para mí esto más allá de estar o no en una empresa, en hacer el FIS y todo, que también es muy enriquecedor, para mí lo que más me ha generado valor es estar en esto, que no significa que le voy a dedicar del 100% de mi vida a esto, pero la gente que uno conoce, la historia,
Y todo eso al final para mí es mucho más enriquecedor que el resto, que también lo sigo haciendo, sigo emprendiendo, sigo trabajando en cosas, pero este complemento creo que todos lo tenemos que tener. O sea, y yo partí del capítulo, no sé si te acuerdas, como la presentación era, hoy día vamos a hablar de innovación social, Sí. emprendimiento, y por qué no debería importar eso. Claro. Ahí está como el mensaje que tú Ahí querías está el dejar. mensaje, sí, de todas maneras. Y es muy importante para los negocios. Muy importante para los negocios. Y bueno, es una de las cosas creo que va a tocar, pero saber o conocer la comunidad, tu entorno, las problemáticas, etcétera, eso para mí, en los emprendedores, que yo conozco mucho, porque estuve mucho tiempo metido en el emprendimiento, en la startup, muchos no lo tienen. Y por eso para mí muchos fracasan. Porque no entienden los contextos, no entienden el entorno, no entienden cómo más Total. allá de mi círculo, no saben cómo piensan, etcétera. Mira, ¿hay algún libro, algún podcast, alguna serie, alguna película, algo que te haya marcado, que te haya inspirado? Ya, mira, dos cosas. Uno, en temas como de pobreza, que es una de las cosas que a mí me interesa, porque creo que de ahí está el trasfondo para mí. Así como el gran problema hoy día para mí es la pobreza, si logramos destrabar eso, y los países desarrollados hoy día lo han hecho así, hay un libro que se llama Repensar la pobreza, que son 4 economistas que se ganan un premio Nobel en el 2017, si no me equivoco, que crean un libro sobre un listado de cómo hacen como distintas acciones de cómo un país, o sea, o cómo un continente, en este caso que es África y también Asia, tiene que hacer cosas para acabar con la pobreza. Y te cuentan datos sobre la pobreza, te cuentan acciones que hoy día los estados hacen mal a través de políticas públicas que están mal pensadas y cómo se debiesen hacer para hacer este cambio, ¿ya? Entonces te hablan de economía, te hablan de salud y es súper interesante porque al final las políticas públicas son realmente las cosas que hoy día le cambian la vida a las personas. Si esas políticas públicas hoy día están mal diseñadas, nada tiene sentido. Entonces sí, cuando yo hablo de filantropía efectiva es diseñemos una política pública que le estamos poniendo plata a través de los impuestos de todas las personas para que eso sea realmente efectivo y es lo que muchas veces no hacemos. Y otra cosa es que yo escucho todo el día, trato de escuchar podcasts de negocio, pero también de política y de todo tipo de cosas. Escuchar cómo las percepciones de las personas, ya sea de un lado político o del otro, te abre la mente, te hace entender cómo la gente piensa y a través de eso creo que está el éxito también de los negocios, la fundación y todo. O sea, desarrollar una mirada mucho más amplia de repente y abrir Desarrollar una mundo, mirada como se amplia. dice. Yo me acuerdo de emprender, realmente estaba con personas y tenían una excelente idea, pero como después plantearle el cómo hacer los negocios o cómo las personas piensan, no sabían mucho, tenían una percepción errada porque al final nos quedamos solamente en nuestro círculo. Entonces cuando somos capaces de escuchar al otro, de ver podcasts, de ver, no sé, desde negocios hasta fundaciones y ver cómo piensan, ahí es como el éxito. Muchas veces salen ideas increíbles, pero que no sabemos palparlas en la sociedad y es por lo mismo, porque no tenemos quizás esa percepción de eso. Y mira, qué lindo escuchar lo que nos comentas, porque al final el espíritu de este podcast justamente es ese. Pues, o sea, hemos entrevistado de todo lo que se te ocurre. La idea es seguir entrevistando gente que está haciendo cosas bien entretenidas y abrir la mente, abrir el mundo de los negocios. Desde, no sé, o sea, que hemos entrevistado a un gerente de fútbol, gerente de franquicia, o sea, lo que se te ocurra. Y la idea al final es eso, es cómo complementar. Escuchar historias de gente que es lo que está haciendo, que los mueve, y hay un patrón que es como bien, uno empieza a identificar algunos patrones también Sí. en esa cosa, y eso también nos ha pasado. Si quisiéramos saber más de ti o de tu proyecto en el que estás metido, en la fundación, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Mira, hoy día la fundación en particular, 2 medios que es la página web, que es beginaneu.cl, beginaneu.cl, y en nuestro Instagram, que es beginaneu.oficial. ¿Ya? Ahí en la página uno se puede hacer socio, en las redes sociales pueden también encontrar un formulario en donde si alguien quiere participar hoy día en un operativo médico. Estamos también abriéndonos al voluntariado para que las personas puedan estar allá 1, 2, 3 meses en la fundación. Así que esos son como los canales principalmente de la fundación. De la fundación, o Sí, sea, para todos los interesados, a todos los que les gustó esta historia y los que quieran seguir aportando eso. a través de la página web, a través del Instagram, meternos, ¿cierto? Y ahí suscribir ese pago mensual que ayudaría. Sí, ese pago mensual, pero O pago también nosotros único, siempre claro. somos abiertos en decirle, oye, si quería ayudar y no te interesa, porque quizás no está la empatía y está perfecto. Cuando nosotros hacíamos charla, me acuerdo que decía, mira, ¿qué pasa si tu hijo no tiene agua? ¿Qué hay que hacer? Lo más probable es que vaya a hacer lo imposible para buscarle agua. Ya, ¿qué pasa si el hijo de tu prima no tiene agua? Ya, quizás te vaya a mover, vaya a mandar un rap y qué sé yo. ¿Qué pasa si ahora el hijo de un amigo tuyo no tiene agua? No sé si te vaya a mover. Entonces, ¿qué pasa si un niño en África que está a 12.000 kilómetros no tiene agua? No vamos a esperar que no hagamos nada y eso se entiende. Pero sí muévete por otras causas, muévete por hacer algo bien.
Claro, o sea, en el fondo, quizás el llamado no tiene por qué ser que a todos nos mueva el ayudar a niños de Sí, África. está perfecto, pero muévete contigo, o sea, muévete en tu entorno. Pero encuentra algo que también a ti Eso. te mueve, te movilice a querer hacer las cosas mejor y ayudar. Al final, como tú decías ahí también. Eso, y es yo- complementario, no quiere decir que te vaya a convertir, insisto, en alguien que va a estar dedicándole la vida a estas personas. bueno, y ese también es el mensaje entonces de ayudar. De hecho, partiste así, ¿te acordás? Como lo importante es ayudar, da lo mismo a quién. Sí. Ese es Y, no, como, y insisto, no puede ser criticable. ¿Ya? Ayudar. Independientemente si yo quiero ayudar a los animales, está perfecto ayudar a los animales. Y si alguien quiere ayudar a los abuelitos y el que África, África, pero eso no puede ser criticable si es que estamos haciendo las cosas bien. mira, o sea, atrever, y esta famosa frase que es como salir de nuestra zona de confort de repente, como estamos tan en nuestra comodidad, lo que a nosotros nos gusta hacer, que de repente uno como que pierde esta noción de que hay gente que necesita ayuda y que no cuesta tanto. Y el día de mañana quizá uno tenga o necesita ayuda. Y eso es abierto a todos. Así que la invitación siempre a ayudar, independientemente a quién, hacer una acción. Y no lo veamos solamente como una acción de que quiero ayudar, sino que también es un tema interno que nos va a ayudar a nosotros. Acuérdate, la filantropía es parte del egoísmo, porque al final queremos estar bien nosotros. Mira, tremendo mensaje de cierre también. Oye, Javi, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer conversar contigo. ¿Cómo lo pasaste? Súper, increíble. Pasó volando el tiempo, ¿no? Pasó volando, hace tiempo no te veía, así que muchas gracias también por la invitación. Ya, pues, no, gracias a ti también por aceptar esta invitación, venir para acá y contarnos en qué estás metido y también cómo también te podemos ayudar. En parte, o sea, este llamado como de Donemos la Fundación y lo que tú estás haciendo, visibilizándolo también a través de este podcast. Así que bacán. Muchas gracias también por eso. Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. De este lado del micrófono, Edu Morales, del otro en producción y edición, Jean-Philippe Lod. Recuerda que cualquier duda o cualquier consulta lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, que es @hablemosdenegocios.cl o nuestra página web www.hablemosdenegocios.cl. Chau, chau. Eso. Súper. Oye, ¿pasó una hora o no?